Hola, buenos días a todos. Espero que estén despiertos. Vamos a empezar esta mañana con la primera conferencia. Para ello hemos convocado al doctor Tomás Abraham. Les voy a contar algunas cosas de su vida. Tomás es rumano de origen, argentino. Se ha formado básicamente en Europa, en Francia. Se graduó como filósofo en la Universidad de Vincennes y como sociólogo en Sorbonne en el año 72. Ha permanecido un tiempo bastante importante en París. Luego, según cuenta la biografía por ahí, ha viajado a Japón y finalmente regresó a la Argentina. Es reconocido internacionalmente por sus charlas, sus conferencias y sus obras. Ha sido profesor de l'École de Rochers en París, profesor asociado de Filosofía de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, profesor titular de Introducción a la Filosofía de la UBA, director de la licenciatura a distancias de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, director de la maestría a distancia Poder, Trabajo y Sociedad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, profesor invitado en infinidad de universidades, Campiña, Sao Paulo, San Salvador, Bahía, Montevideo, la Universidad Católica de Lima, Autónoma de Barcelona y otras tantas. Es ciudadano ilustre, es doctor honoris causa de la Universidad de Salta y es ciudadano ilustre de la República de Corrientes, según me ha contado. Lo conocemos al doctor Abraham en los últimos tiempos por su presencia en los medios. Él escribe habitualmente para muchos periódicos hace ya mucho tiempo y cada tanto lo vemos hablar un poco en televisión, pero tiene casi 24 textos publicados, que no es poco, y quiero nombrarle de los últimos para los de atrás. El último se llama Griegos en disputa, que ha salido esta semana. Salió. Hola. El otro botón. El otro. Sí. Hola. Ahí está. Esta semana salió uno nuevo. Se llama Shakespeare, el antifilósofo. Ese nuevo. Bueno, o sea que tenemos una obra posterior. Y para atrás tenemos El no y las sombras, Platón en el callejón, La lechuza y el caracol, Contrarrelato político, Rorty, El amigo americano, Historia de una biblioteca, El presente absoluto, La máquina de los... Bueno, creo que vamos a poder escuchar una charla interesante. Siempre está bueno amanecer escuchando a un filósofo que nos dé sus reflexiones. El tema de su charla es los efectos del estudio de la subjetividad, en la subjetividad. Los dejo con el doctor Tracy. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Pertenezco a una generación para la que la lectura era un símbolo de prestigio cultural y de respeto individual. Quien leía transmitía sin duda un tipo de autoridad basada en alguna leyenda indescifrable. Parecía el guardián de un arcano secreto que imponía silencio a su alrededor y lograba el reconocimiento de haber ascendido a un sitio envidiable por lo codiciado. Se decía que una persona era leída, un modo pasivo de definir a quien se presentaba como depositario de un recurso importante. Y cuando se elogiaba a un joven, se comentaba que leía. Tener un libro en la mano
Más aún, cuando esa mano era la de una persona joven, no dejaba de ser una señal de un ser especial. Hasta tal punto que en épocas de dictadura, como por ejemplo aquella tan preocupada por los efectos perniciosos que la cultura podía tener en la sociedad, como fue en mi adolescencia, la del general Onganía, leer, no afeitarse y estudiar filosofía eran certificados de peligrosidad y de sospecha permanente. Por supuesto que no todo el mundo pretendía entrar a una librería o a una biblioteca cuando la vida o el ocio así se lo permitían. No era un horizonte de atracción masiva, pero sí una meta y una ambición elitista y selectiva que ponderaba algunas virtudes, se hacía eco de determinadas necesidades y soñaba con algunas glorias. La virtud consistía en tener acceso al conocimiento, y el conocimiento era un valor destacable. Quien más sabía, más podía. Y más era. Saber, poder y ser. Por otra parte, la necesidad se fundamentaba en la constatación de que las autoridades legítimas nos mentían y que trataban de domesticarnos. Los padres, los pastores religiosos, los profesores, los militares, los abogados, los médicos, la policía, los representantes de la investidura que componía el entramado reticular de los discursos del poder, engañaba. Y la salida liberadora consistía en la apropiación del saber para demistificar esas palabras astutas, en apariencia terminantes, que nos dejaba a nosotros, a aquellos jóvenes, sin palabras. Debíamos leer para armarnos de nuestras palabras. ¿Se acuerdan de una palabra como autodidacta? Educarse a sí mismo. Este propósito de llevarlo a cabo no implica desprecio alguno hacia los maestros, todo lo contrario, sino el hecho de que leer o estudiar es un trabajo personal, ineludible, bajo la conducción sutil de un maestro. Lo que el docente transmite no es tanto un cúmulo de conocimientos clasificados y una nomenclatura de sostén para expresarse con propiedad, sino su modo de aprender, que incluye también sus equivocaciones. La enseñanza es el puente que se construye entre aprendices y estudiosos de generaciones sucesivas, en el que se instruye a aceptar el error de quien ensaya y experimenta incansablemente. Un discípulo hace lo que su maestro no ha llevado a cabo, pero no podría haber recorrido su singular camino sin haber tenido el maestro que tuvo. Como si un parricidio fuera un acto de generosidad del mismo Padre. Hablo de lectura, hablo de leer, pero leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar es leer de otro modo. Tiene etapas. Se estudia con un lápiz. Se escribe el texto que leemos. Anotamos en los márgenes, subrayamos. Destacamos las principales líneas de fuerza y las apartamos en hojas o fichas de lectura. Organizamos los temas. Prestamos atención a las fuentes bibliográficas del autor y a quienes señala como sus maestros. Ponemos en una balanza sus preferencias como sus rechazos, sus remisiones a determinadas tradiciones
¿En qué se legitima? ¿En quién se legitima? ¿Contra quién piensa? ¿Contra quién escribe? Así se construye el estilo del lector. En una palabra, conversamos con el autor. La palabra conversación es parte de la historia que relata las vicisitudes del arte interpretativo, que se conoce como hermenéutica. Lo que no significa de poner arma alguna, ni una permisibilidad blanda, ni la tolerancia como aceptación de la alteridad o del diferente. Conversar no es necesariamente solo comprender ni aceptar. Este modo de interacción necesita, el conversar con el autor, de la libertad del lector, que una vez respetada la distancia que todo texto impone para poder leerlo, distancia que mitiga el apuro por volcar sobre él nuestras ansiedades, no usarlo de espejo de nuestros deseos, evitar reducir el texto para conformar nuestras certezas, por no decir nuestros prejuicios. Una vez hecho el trabajo de lectura, con la distancia correspondiente, discutimos el texto, nos involucramos en él, vemos despertar en nuestra mente imágenes de pensamiento que nos descubren mundos nuevos. Hacemos de la lectura y de nuestro vínculo con el autor un desafío, un hilo cinchado por tensores. Palabras conocidas de la tradición como debate, disputa, polémica, controversia, diálogo, son manifestaciones variadas del ejercicio de la lectura. Por eso la lectura requiere humildad, lo que no quiere decir modestia, ni falta de atrevimiento, sino perseverancia, constancia, el día a día del trabajo que se mejora a sí mismo por su dedicación activa. Leer es una tecnología muy antigua. Poco tiene que ver con lo que se dice y festeja con las nuevas tecnologías. Hay quienes tienen una concepción algo frívola de las nuevas tecnologías. Creen que lo principal es estar conectados, como si fuéramos aparatos domésticos que funcionan a corriente continua. La lectura es una labor, por el contrario, solitaria. Se practica en el silencio, requiere concentración. Estamos solos, pero nada aislados. Nos habla otro. Muchas veces nos habla un grande, un hombre superior, pero no en el sentido de que es un santo, ni un héroe, ni un hombre de algún poder, sino un ser de extrema sensibilidad que nos permite despegar nuestras propias ideas, construirlas, percibir el mundo con otros ojos. Leer es una actividad antihipnótica, sin conectividad. No se necesita del libro para llevarla a cabo, las pantallas también lo hacen, pero el libro nos ofrece la sensualidad de lo actual, la sensualidad del tacto, la rugosidad de la materia, el sabor terrestre de la manualidad y la compañía mágica de un silencio sólido que no calla. El tiempo de la lectura es un tiempo lento. La lectura en diagonal es para constipados que solo quieren descargar cuanto antes su necia voluntad de creer que hay un final, o para incontinentes que no logran disfrutar la pausa que impone el placer del texto. No se hojea ni se solapean las páginas, salvo
que se usen los libros para tareas de promoción personal y prestigios de sobremesa. Por eso hay que desconfiar de la mediocridad oculta en todo tipo de facilismos, que nos hablan de la importancia de la creatividad, de la belleza de la espontaneidad, de la autenticidad del sentimiento, de las intensidades emotivas y de otras formas de la pereza. Pensar es un trabajo y es tan necesario como respirar, y para no ser un muerto viviente, como a veces parecen desearlo ciertas autoridades de la educación nacional. Cuando algún responsable de la educación quiere ser partícipe del jolgorio de ocupaciones de colegios y del reclamo de derechos que identifica con supuestos compromisos sociales, lo que en verdad programa es una juventud entregada e ignorante. Estudiar es un trabajo, quizás uno de los más maravillosos que se hayan inventado. Tiene que ver con uno de los rasgos que hacen de la especie humana un fenómeno vital interesante, la curiosidad. Estudiar es difícil, no se potencia la mente, no se enriquecen los sentidos, ni se despierta la inteligencia si no se presentan obstáculos. Es necesario generar dificultades en el proceso de aprendizaje. Superarlos nos da seguridad, autoestima y energía para seguir buscando nuevos desafíos. No hay que temerle a la frustración, porque todo proceso de investigación es una prueba de ensayo y error. No está nada mal repetir una y mil veces un mismo ejercicio y una misma tarea. Los que estudian un instrumento musical o un arte marcial saben que siempre parece hacerse lo mismo hasta que, sin plena conciencia de la acción que se va llevando, se comienza a realizar la misma tarea mejor. Pulir la piedra con un cincel fino día a día, decía Van Gogh, que de loco tenía tanto como de artesano. Estudiar es una responsabilidad, porque insume recursos de alto costo social que se pagan con el esfuerzo colectivo. El estudiante hace uso de los mismos de un modo gratuito en la escuela pública. Por lo tanto, su deber es principal respecto de un derecho que ya ejerce. Estudiar es un placer. Hoy en día, la tecnología le abre a la adolescencia el universo del conocimiento de un modo tal que puede multiplicar sus energías en el aprendizaje de los misterios de la vida y de las complejidades del mundo, como mi generación jamás pudo haberlo sospechado. Imaginemos clases de historia, clases de geografía, biología o física con el arsenal digital y la enciclopedia audiovisual que ofrece la web. Sin embargo, mientras ciertos ministros de educación hacen demagogia impune, la deserción escolar en la escuela media llega en nuestro país al 40%. Es una garantía para la pobreza, el atraso y el abandono de futuras generaciones. Debemos reinstalar la idea de que estudiar es un oficio, la antigua idea de oficio, por la cual hacer las cosas bien nos hace bien. Nos permite respetarnos a nosotros mismos. La idea de oficio, bien hecho, vinculada a la de respeto por uno mismo, es la nueva y vieja pedagogía. Estudiar
Estudiar no reúne en un espacio compartido a un ignorante y a un sabio, sino a dos ignorantes en cuestiones diferentes. El maestro o el profesor muestra el modo en que trabaja su ignorancia, cómo la recorre, el modo en que la disfruta o el efecto que le produce, o el malestar también que le produce. No hay razón alguna para que se muestre el maestro autosuficiente o seguro de su erudición. Esa postura de un supuesto saber consolidado esteriliza las mentes, tanto la del depositario de la información como la del receptor de la misma. La ignorancia consciente de sí provoca una inquietud persistente conocida con el nombre de curiosidad. Una de las cualidades que puede transmitir un enseñante es su insatisfacción, su búsqueda permanente. La interrogación irrestricta sobre los conocimientos adquiridos, la necesidad que tiene de confrontar puntos de vista y de incitar al debate, su asombro ante las novedades del mundo, sus ganas de vivir. Si no tiene nada de lo que acabo de mencionar, poco puede hacer para aportar algo de valor a los otros, ya que nada se aporta a sí mismo. Estudiar es una experiencia vital que se comparte. A pesar de ser una experiencia personal, no se la lleva a cabo solo. Se estudia con libros y textos que han escrito otros. Se estudia en espacios diseñados a tal fin, escuelas, universidades, institutos. Estudiamos entre alumnos y maestros. Ponemos en práctica la ignorancia activa, que pregunta el por qué, la que no se satisface con el enunciado de una autoridad y busca una verdad. Estudiamos, porque necesitamos trabajar para expandir nuestra mente y descubrir el mundo. Estudiar no es solo leer o calcular, sino activar las distintas formas de nuestra sensibilidad para producir algo que no somos nosotros y que nos permite hacernos a nosotros mismos como proyecto inconcluso. Estudiar nos saca de nuestra identidad recibida y de la que nos venden cada día. Es una barrera resistente al aluvión consumista, pero también nos autoriza a descreer de las verdades y de los bienes patrióticos abusados para legitimar el poder de turno. Nos permite decir que no, sabiendo por qué. Estudiar es una manifestación guerrera, nos curte en el arte de la lidia, del combate ante los obstáculos, nos templa ante los desafíos, nos arma contra la acción corrosiva e implacable del tiempo, que se muestra infinito, ilimitado, repetitivo, cuya consecuencia de no ser de alguna manera domado es el aburrimiento y la resignación. Estudiar nos hace productivos, lo que nos ahorra la necesidad de querer ser felices a la manera extática de un goce sin altibajos o de un sistema inmunológico que nos ahorra cualquier infortunio. Estudiar nos permite conocer tanto la frustración como el esfuerzo por superarla, lo que nos vuelve más generosos y tolerantes con virtudes y defectos tanto propios como ajenos. Estudiar es parte de una ética de la voluntad. ¿Vamos bien? Estudiar y recibir una educación no es lo mismo. A veces es lo contrario. Estudiar puede convertirse en una actividad necesaria para resistir al proceso educativo.
El estudio no deriva de un canon ni de un procedimiento regulado que prescribe las etapas de una formación disciplinaria. Aprender es una experiencia personal, imposible de imitar. Tampoco se transmite aquello que se aprende como si se fuera propietario de un producto terminado. Se estima que hay alrededor de 800.000 docentes en el país. Es una fuerza gremial gigantesca. Sus reivindicaciones son las de cualquier gremio y las que ejerce todo poder de esa magnitud. Las luchas internas hegemonizan su acción. Los temas del ausentismo, la calidad laboral, los resultados, los sueldos y las condiciones de trabajo son materia de discusión diaria. Se trata de un problema político, sin duda, además de cuestiones históricas y tradiciones culturales. Mover un elefante con una mano no es más difícil que cambiar los engranajes y el rumbo de una burocracia de esta magnitud que como tal se reproduce a sí misma. Se dice que en estos años se ha incluido a cientos de miles de menores de edad al aparato escolar y que poco se puede pretender en términos de calidad en un tiempo tan exiguo. Pero la tendencia no parece avalar que el tiempo juegue a favor de una mejora educativa. El problema no es la escuela primaria ni la universidad, sino lo que está en el medio, es decir, la adolescencia en la enseñanza media. No porque los dos extremos mencionados del proceso educativo no necesiten forjarse metas más ambiciosas que su performance actual, sin duda que las necesitan, sino porque desde los 13 a los 18 años hay algo así como una tierra de nadie. La educación no debería ser un motivo de generalizaciones pedagógicas ni de análisis barrocos. Estoy hablando de educación, ya no de estudiar. El espacio educativo está en el aula, es decir, en el sitio diseñado por el encuentro entre maestros y alumnos que colaboran en descubrir el mundo. Ambos, maestros y alumnos, se juntan un tiempo para nacer nuevamente. Esto es un acontecimiento que debe ser interpretado literalmente. Conocer es nacer. El ser humano, para sobrevivir, debe adaptarse a un universo regulado antes de su venida. Adquiere las artes de la supervivencia, aprende a controlar sus pulsiones y también aprende a innovar, a crear. En nuestro país, la pobreza y la marginación de cientos de miles de argentinos les ha servido de excusa a millones de argentinos que no viven en la pobreza a justificar su inacción y el deterioro de su educación. Con el nombre de inclusión se han implementado políticas conservadoras de defensa corporativa y de mantenimiento del statu quo. Las poblaciones marginales no tienen un problema educativo, tienen un problema vital. Un niño con padre ausente o violento y una madre todo el día fuera de casa, sin alimentación adecuada, ni recursos mínimos para subsistir, no tiene un problema educativo. Es un abandonado o manipulado por el Estado o un explotado por otros sectores de la sociedad. Me decía hace poco tiempo una maestra que escuchaba los ruidos de la panza vacía de los nenes y nenas en el aula y me preguntaba qué podía hacer. Indudablemente, debía correr a un supermercado y comprar leche con dinero de su bolsillo. O debía salir a la calle con un enorme cartel que diga «Mis alumnos no comen» y llamar a Crónica
ATN, etc. ¿Qué me quiso decir la maestra con este ejemplo? ¿Que la educación no tiene sentido cuando hay hambre? ¿Que la función principal de la escuela de hoy en la Argentina es la de proveer alimentos mínimos a cientos de miles de niños desnutridos? Esa es la prueba experimental de que tenemos una década ganada gracias al gobierno que nos rige. ¿O era un escudo, una coartada, para no hablar de una educación deteriorada por otras responsabilidades que no son de aquellas que dejan sin respuesta, como la del hambre? El hambre es un problema de vida o muerte. No tiene cabida en un proyecto educativo que supone alimentación y vivienda, como la que tienen 75% de argentinos. Esos que sí comen, los que devoran 60 kilos de carne vacuna y 40 kilos de pollo por año. Aquellos que se preparan para funciones dirigenciales y responsabilidades laborales en el futuro. Estos, ¿qué tipo de educación reciben, practican o defienden con la palabra inclusión? Recuerdo la famosa frase de Jean-Paul Sartre, cuando dijo que la literatura no tenía sentido mientras un niño moría de hambre. La adjunto a otra del escritor ruso-inglés Vladimir Nabokov, que dijo: cuando un bombero que salva a un niño de un incendio, un bombero que salva a un niño de un incendio es un héroe. Pero si se toma un segundo más de tiempo para salvar del fuego al juguete del niño, es un artista. Hoy la palabra militancia es la justificación de una actitud fanática y de una combinación letal para la inteligencia, soberbia con estupidez. Pero esto no significa que la apoliticidad favorece la formación del estudiante. Por el contrario, el compromiso con lo colectivo que exige la actitud militante hace que el estudio sea prioritario. Nada se puede transformar, y menos la realidad de un país, si no se lo conoce. Lo mismo ocurre con la palabra ideología. La ideología, si se quiere conservar esa idea de ser depositario de un sistema de representaciones al que se adhiere, la ideología se basa en convicciones mínimas que por lo general no se difunden por altavoz. Tiene que ver con los valores y se muestra en los actos. Se ha difundido la idea de que todo el mundo aplica su ideología a lo que fuere, que todo es política, que la información y el periodismo son formas de la propaganda, que es lícito mentir si sirve a la causa, que todo vale por el modelo y una estética de saldo en la adopción de la lamentable pose autocomplaciente, triunfalista, a la vez que victimizada, que siempre nos ha caracterizado, hoy nuevamente de moda, ante el aplauso de grupos cortesanos. Se nos educa en el fascismo, que no es un régimen político, sino una cultura política. Querer colaborar con la transformación del país para que no haya bolsones de miseria y un infradesarrollo humano en salud, educación y vivienda, lograr la expansión, la plena expansión de las fuerzas productivas mediante la creación de tecnología que permita al país competir en el mercado mundial y ofrecer fuentes de trabajo bien remuneradas, hacerlo sin provocar conflictos internos paralizantes, guerras internas sangrantes, ciclos de avance y retroceso que desgastan a las generaciones y desaniman a las mayorías,
construir un país en el que la distribución del poder por vías institucionales no permitan que aspirantes a la tiranía se eternicen en el Ejecutivo con manejo de dineros e intimidación propios de sistemas policiales, hacer todo eso requiere de una población con ganas de estudiar, de trabajar, de formarse, de leer. Los que tienen un problema verdaderamente educativo son vastos sectores de las clases medias, que viven en la autocomplacencia legitimante, que sostiene que hay otros asuntos más importantes que leer, que estudiar y que aprender. Para rematarlo, han hecho uso de variadas formas de psicologismo analfabetizante. Se nivela para abajo. La palabra mérito ha sido degradada. Se le agrega el sufijo de cracia para que meritocracia suene como un valor elitista e injusto. Hemos hecho de la igualdad un subterfugio para la pereza compartida entre docentes y alumnos. Pareciera que lo que se pregona es la indiferencia al alumno que estudia, como la indiferencia al profesor, que entusiasmado con su disciplina transmite su pasión a sus alumnos. Son huérfanos de la sociedad. Para contrarrestarlo, no es cierto arguir que con la educación uno mejora su situación económica ni que favorece el ascenso social. No es cierto. Puede hacerlo o no. Tampoco sirve para contrarrestar la decadencia educativa modelarla de acuerdo al paradigma de la empresa, someterla a las leyes del mercado, instalarlas en un régimen de competencia, exigirles resultados educativos como económicos. Todos estos tipos de evaluación son auxiliares, si es que sirven del núcleo vocacional de la enseñanza y del aprendizaje. Estudiar y descubrir el mundo, explorarlo, es un valor de por sí. Por añadidura podrá hacernos más felices o más desdichados, con más o mejores logros y con dolorosas frustraciones a veces también. ¿Vamos bien? ¿Qué hacer? Pedagogos bien intencionados y con ánimo auténtico de pensar el problema han dicho que la brecha generacional no es colmable desde la enseñanza. Desde este punto de vista, un profesor no puede captar la atención del alumnado con la puesta en escena de su pasión, de su vocación y de su entrega al estudio, por lo que todo lo que dije en un principio hasta ahora es inútil. Ninguna oferta desde el educador, nos aseguran, llega al alumno porque no hay una demanda previa. Si no hay demanda, no hay recepción. Los pibes hacen la suya y viven su vida mientras el maestro tira sus botellas al mar. Sin embargo, lejos de proveer así una visión pesimista, señalan que los adolescentes tienen sus modos de buscar información, sus conocimientos tecnológicos, a los que acceden con una facilidad que supera a la de cualquier enseñante, y que de alguna manera pueden hacer caso omiso de la función profesoral para abrir los surcos de la vida en el camino de la adultez. En conclusión, la escuela secundaria, ya fuere por las nuevas tecnologías, siempre refiriéndome a la adolescencia en este caso, o por cambios culturales, ya no tiene más sentido. La verdad, cuando escucho algo así,
No tengo ni fuerzas ni argumentos para refutar esta afirmación. Reconozco mi fracaso. No tengo elementos para la réplica ni convicciones para ofrecer alternativas. Puede ser que las cosas sean como se dice. Esta idea de un mercado en el que la demanda posibilita la oferta puede ser real o puede ser una impostura. Pero a mí no me gusta, ni me atrae. Nos convierte a los maestros en seres pasivos, individuos en estado latente, culpables por haber trabajado y por querer trabajar. Hay una ideología pedagogista que oficia de policía educativa, que habla de educar en lugar de enseñar, que se olvida de la palabra aprender, porque así como enseñar exige esfuerzo y actualización. Una ideología pedagogista que hace del alumno el centro de la escena y que lo invita a expresarse para hacer de la clase un pasatiempo de una ideología neo-rusoniana, caritativa y conductista, que cree que la escuela debe ser un ecualizador social y que se escuda en la pobreza para nivelar para abajo, o que hace de la educación una coartada para justificar explotación, marginación y miseria vital, como dije, que nada tienen que ver con ella, que se place en la renuncia al pensamiento encarnado en el trincherismo binario. ¿Trabajo o juego? ¿Divertirse o aburrirse? ¿Profesión o vocación? ¿Ciudadanía o mercado? ¿Meritocrático o inclusivo? En lugar de hablar de derechos y deberes, podríamos decirle a los jóvenes que ayuden a los profesores que aún quieren enseñar su materia, que compartan su esfuerzo por transmitirles algo que cree importante, colaborar para dignificar su oficio, por no dejarlo solo, dependiendo de un carisma personal o de la demagogia ante la total indiferencia de la sociedad. Pero no, en lugar de hacer esto, es tanto más fácil rendirse y resignarse a que los que ingresan al profesorado lo hacen sin ganas, para asegurarse un sueldo mínimo y un puesto cómodo, y que los adolescentes están en otra cosa, y que la escuela solo tiene sentido si se muestra la injusticia del mundo neoliberal, y la esperanza de la patria grande, y de los héroes y mártires de un panteón montado por todo tipo de manipuladores. Es tanto más fácil plegarse a las tomas de los colegios, ir de la mano con los hijos para sumar indignados a la televisión, a reforzar la concepción de un mundo que engaña, que destruye, en el que la tarea de edificación de un ladrillo sobre otro es un mito de Sísifo. Repetir, como si eso fuera joven, el lema de la esclerosis trotskista, que dice que quien quiere ser bueno en un mundo malo hace del mundo algo peor. La palabra ideología que mencioné ha transitado por los mismos canales que otras palabras cuando están en manos de ciertos personajes. Lo mismo ha pasado con los derechos humanos. El problema es que la ideología no es una representación del mundo que guía nuestra conducta, como si fuéramos entes racionales programados de acuerdo a valores. La ideología no tiene otra función que la de un placebo, que decora nuestros intereses. Es moralina, confitada de la peor manera y a la vez un aparato de censura. Por mi parte, mientras viva en el mundo y no me retire a una cueva para esperar la muerte,
Si la salud me acompaña, no tengo más remedio que estudiar y buscar prójimos a quienes mis estudios interesen. No veo otra forma de hacerlo que exigiendo atención, no abdicar de la lucha contra la pereza, sumar voluntades en lugar de subordinar inteligencias, generar pasiones, comprometerme y comprometerse en la acción y en la palabra con la tarea, inventar y descubrir mundos. Los que nos dedicamos a la docencia, quienes somos profesores, enseñamos, no educamos. Educa el pastor, educan los padres, educan los medios de comunicación, educa la experiencia de todos los días, educan las situaciones límites que modifican nuestra subjetividad, educa la vida, pero enseñan los maestros y aprenden los estudiantes. Me excusarán de que no hable de sociedad de conocimiento, de que la educación es lo único que nos saca de la pobreza y del atraso, si es mejor subsidiar la demanda de escolaridad que financiar la oferta, si es mejor la descentralización comunitaria o la estatización tradicional y de otras cosas igualmente aplastantes. Tengo un poco para terminar, ¿sigo? Tiene 20 minutos, así que sí. Bueno. Sí, tiene para seguir. Dale. Les voy a contar algunos experimentos. En el ciclo básico común, CBC de la UBA, de la que soy profesor, me da risa desde cuándo, desde hace mucho tiempo, propuse una vez un método para colmar ese silencio generacional y encontrar temas comunes de interés con los jóvenes ingresantes a los estudios universitarios. Es muy difícil enseñar Platón a quienes no tienen bibliotecas en sus casas y que carecen del hábito de la lectura, sin hablar de las mínimas nociones de cultura general que la escuela secundaria ya no da. Por eso se me ocurrió que debíamos, los profesores, emplear en la primera hora de clase de 2 a estudiar los diarios. Diarios en papel o digitales, lo mismo. O en versión digital, de acuerdo a una división del aula en grupos pequeños de lectura e investigación que dividieran su tarea. Los chicos tienen 18, 19 años. Que dividieran su tarea de acuerdo a secciones de los diarios. El diario tiene secciones, excluyendo las páginas deportivas, eso no, y las dedicadas a la farándula o espectáculos, tampoco, eso no, esos solos. Desde el cotidiano acontecer de la economía nacional, una sección, a las innovaciones científicas, las relaciones internacionales, las novedades culturales, la coyuntura política, permitirían adquirir nociones básicas de geografía, de historia, del mundo en común en que vivimos. Hay un terremoto en Haití. ¿Dónde está Haití? ¿Quién fue Duvalier? De ahí. No solamente lectura, sino búsqueda de mayor información sobre acontecimientos puntuales que nos permitirían dibujar este mundo común, situarnos en él y discutirlo. Luego sí, segunda hora, aquellos mundos que nos precedieron, como la Atenas de Platón, podrían adquirir una consistencia un poco más concreta. Podríamos comparar situaciones históricas, darle mayor visibilidad a los pensamientos de Platón respecto de Atenas, de Séneca y San Agustín en el Imperio Romano, Maquiavelo en Florencia o Kant en los tiempos de la Ilustración. La actualidad oficiaría de conocimiento y entrada al mundo del pensamiento filosófico.
Claro, hubo cierta resistencia de alumnos cuando lo propuse, simplemente, que consideraban que leer diarios no era una tarea a la altura de la dignidad académica de una universidad, a pesar de su total y supina ignorancia no desmentida respecto del presente y de los aplazos que tenían en los parciales. Pero el mayor rechazo fue de parte de los docentes, que leían los diarios con anteojeras, inoculadas por la mentada ideología, que les aseguraba que todo era ideología y se resistían a desplegar los 3 diarios de mayor circulación en el país por motivos, repito, ideológicos. Los de página 12 no iban a leer La Nación. Y viceversa. Y así manifestaban, a pesar de su supuesta lucidez, su total incompetencia para leer diarios de un modo problemático y no dogmático y confesional. Leer diarios en grupos de estudio es una de las tareas que se me ocurre para que los adolescentes, se me ocurre, y supongo que algunos ya lo harán y hace tiempo, para que los adolescentes participen activamente en el mundo del conocimiento, así como se me ocurren también otras actividades. No me considero ningún innovador, se me ocurre a mí por desconocimiento a veces de que otros lo hagan. Como se me ocurre también la de crear una materia obligatoria, nada de optativas, sobre historia del cine. El arte más importante del siglo XX. Cine nacional y cine de todos los países y lugares del mundo en tiempos diferentes. Actividad que además puede ser motivo para reunir a la familia. No hablo de extensión cultural, sino de una materia, por ejemplo, de la secundaria. También otras 2 actividades que tienen que ver con el lenguaje y la lectura. Por ejemplo, leer en voz alta en clase. Fragmentos de novelas, de cuentos, poemas, ensayos. Leer y comentar. Leer en clase, la oralidad al servicio de la lectura. Escucharse leer, escuchar que el otro lea. Tener un contacto físico con la palabra. Le agregaría el teatro. Poner el cuerpo para darle vida a un texto, hacer de las palabras una escena con cuerpos en movimiento. En lugar, entonces, de amonestar a las actuales generaciones por sus faltas de ortografía y burlarse de su falta de cultura, sería mucho más provechoso proponer formas activas de expresión lingüística que puedan liberarse de los horribles cursos de apoyo dados por semiólogos y especialistas en análisis del discurso. Si a este tipo de enseñanza, que debería formar parte de la currícula de los liceos, le agregamos la posibilidad de mostrar el conocimiento científico a partir de las páginas digitales en las que puedan visualizarse los avances de la genómica, de la neurología, de otras palabras que desconozco, de los genes y el cerebro, así como astrofísica y los sistemas fluviales de cuencas de distintos continentes, verlo y leerlo, y el saber deja de ser un almacén de ramos generales que cada año un dependiente ministerial debe distribuir del mismo modo siempre los mismos productos a una clientela que mira su celular. Y voy terminando. Hace 30 años, desde 1984, dirijo un seminario de filosofía que se llama Seminario de los Jueves. Acabamos de editar nuestro 7º libro, Griegos en Disputa, siempre para el circuito comercial, para un público lector amplio, indiferenciado,
Jamás hemos tenido el público cautivo de nuestras aulas. Este grupo de unas 40 personas está formado por individuos de todos los oficios terrestres que sienten la misma afición por la filosofía. Muchachos de 18 hasta de 80 y largos. Nos reunimos todos los jueves, de todo el año, de marzo a diciembre, para darnos 40 conferencias sobre un solo tema, frente a un público, lo hacemos en un teatro, estos últimos años, que nos mira estudiar. Desde una platea en un teatro de Almagro, Buenos Aires, con la posibilidad de participar en la discusión final. Todo espectador que tiene asistencia perfecta o casi perfecta durante un año puede bajar a escena y ser el próximo conferenciante. Es gratuito y libre. Esta es la actual disposición de un colectivo de estudios filosóficos que creo que es único en el mundo, donde somos pilotos de aviación, profesores de filosofía, ingenieros, psicoanalistas, artistas plásticos, escritores, estudiantes, que nos comprometemos a trabajar textos sin que se tenga una formación académica previa. Nació en 1984 a partir de un núcleo inicial de una cátedra de filosofía de la que yo era titular, acababa de entrar a la Universidad de la UBA, en la Facultad de Psicología, en la que una vez designado profesor titular de la materia Introducción a la Filosofía, exigí a los docentes que nombraba que para ser profesores de la cátedra había que estudiar siempre de un modo constante, comprometido y productivo. Así comenzaron las reuniones de los jueves, que se abrieron a la comunidad, ingresaron gentes de otros oficios y presentamos nuestra manera de estudiar en diferentes lugares del país. Partí de una experiencia personal. Al no tener contacto alguno para formar una cátedra, ya que estuve alejado de los circuitos académicos en los años de la dictadura del proceso, a pesar de haber vivido en el país todo el tiempo, mis escasos contactos mínimos tenían que ver con mi forma de vida de aquellos años. Los interlocutores que tenía para poder hablar de libros y lecturas los encontraba especialmente en las librerías. Fausto, hablo de Buenos Aires, Norte, Blatón. Conversar con los libreros, con los encargados de venta, y con algunos lectores visitantes frecuentes de la librería era un oasis. Era un modo de sociabilidad en tiempos de censura y persecución política e ideológica. Así que, aprovechando la apertura democrática durante el gobierno de Alfonsín, y al ser llamado por el nuevo decano de la Facultad de Psicología, que había sido alumno mío en los pequeños reductos de la enseñanza de las catacumbas, como se llamó a los grupos de estudio durante las intervenciones en la universidad, espacio pequeño en el que participé como profesor de pequeños grupos, impartiendo cursos sobre Foucault, sobre Deleuze, durante aquellos años, formé mi cátedra yendo a la calle y volviendo a las librerías, llamando a la gente que conocía, entrevistando lectores, intelectuales marginales de las instituciones, nombrando docentes con secundaria incompleta. Tuve que batallar bastante ante los nuevos consejos académicos para que lo aceptaran. Promocionando alumnos con notas brillantes en la introductoria a ser ya docentes de la cátedra luego de un primer final, sin hacer ningún distingo ideológico, reincorporando docentes de la Universidad de la Dictadura, también, junto a otros que volvían del exilio, y conformando en un mes una cátedra y un colegio de estudios filosóficos que hoy, por suerte, siguen activos
con los que todavía están en vida y que son la base del seminario del que les estoy hablando. Por eso me gusta un libro de Jacques Rancière sobre las enseñanzas de este Jacotot, el maestro ignorante, por el hecho de que rechaza la división entre el sabio y el ignorante y subraya el factor voluntad, el factor atención, el del ejercicio y el del compromiso. Descree de la importancia de la llamada inteligencia, del don, de los dones, del talento, y considera que el elemento crucial para el aprendizaje es el esfuerzo y la dignidad que resulta del conocimiento de los propios límites. No se trata de éxito y fracaso, sino de ganas. Sin ganas no hay nada, solo pereza, el tiempo que nos pasa, el aburrimiento y la ansiedad. De lo que he intentado hablar es de mi trabajo y de cómo me gusta encararlo, como de la construcción de una vocación. Mi disciplina es la filosofía. Se dice que la enseñanza de Sócrates podía resumirse en el aprender a morir. Morir reconciliado con la vida, sin odios ni resentimientos. En el caso del maestro de maestros y fundador de la filosofía, su prédica se fundamentaba en la creencia en la inmortalidad del alma. Pero ¿qué sucede con algunas muertes de filósofos contemporáneos? Con aquellos que no nos hablan de inmortalidad ni eternidad alguna, como por ejemplo Michel Foucault, que en su lecho de muerte, en el hospital, piden que le traigan las pruebas de su último libro, para ver si son necesarias las últimas correcciones antes de su edición definitiva. Gilles Deleuze, que poco antes de arrojarse al vacío en su suicidio, ya sin pulmones prácticamente, escribe un pequeño texto, Una inmanencia, una vida, en el que nos dice que toda vida se legitima por sí misma. O mi tutor de tesis, el filósofo François Châtelet, que cansado de vivir por su cáncer, no quiere una traqueotomía. Y recibe de parte de su amigo Deleuze, que lo visita, el consejo de que la acepte, porque mientras su mente esté clara y tenga una mano libre, podía escribir y pensar escribiendo. Y finalmente, por último, el filósofo Paul Feyerabend, que reúne los tres estados mencionados. Hombre mutilado en la Segunda Guerra, sufriente de un proceso depresivo agudo, filósofo productivo e innovador contra el método, un batallador que se levantó una y mil veces de las vicisitudes de la vida, nos dice en su autobiografía inconclusa, Matar el tiempo, Killing Time, inconclusa porque la última página ya no la escribe, porque se murió, la escribe su esposa. Pero en los últimos renglones, antes de la suspensión de la escritura, nos dice en el lecho del hospital en su carrera contra la muerte. Lo cito. Estos días son quizás los últimos. Los vivimos con mi mujer, Grazia, una italiana, uno por uno. Mi última parálisis está causada por una hemorragia cerebral. Mi preocupación es la de dejar algo después de mi partida. No artículos, tampoco unas últimas declaraciones filosóficas, sino amor. Espero que sea eso lo que quede, sin que se vea afectado en demasía por las condiciones de mi partida final, que espero calma, como un coma, sin luchar contra la muerte, por lo que pudiera dejarme de malos recuerdos. Pase lo que pase,
nuestra pequeña familia puede vivir siempre. Grazzina, yo y nuestro amor. Eso es lo que quisiera que ocurra. Más que una supervivencia intelectual, que sea nuestro amor el que sobreviva. Fin de la cita. Eso es lo que quiero decir. Amar lo que se hace, amar enseñar, amar aprender, amar estudiar. Gracias.